Recordamos, el libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. El capítulo, y podemos dividirlo en las cosas que viste, las cosas que han sido, las cosas que son y las cosas que serán. Capítulo 1, las cosas que han sido, capítulo 2 y 3, las cosas que son, tiempo presente, y a partir del capítulo 4, las cosas que serán. Juan es llevado en el capítulo 4 al cielo. No es de una manera mística, es algo que es por el Espíritu Santo, es llevado al cielo, y Dios le va a mostrar a partir del capítulo 4, que Juan está en el cielo, cómo es la preparación para que Dios vuelva a tomar posesión de lo que siempre ha sido suyo, el gobierno de todo el universo. Y vemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, Juan describiendo el cielo y todo lo que va a suceder, cómo se están dando los preparativos. Ve los querubines, los 4 seres, de estos 4 seres, ve los 24 ancianos que son representación de la iglesia o que representan a la ve ángeles que proclaman el nombre de Dios, ve los ancianos que tocan instrumentos, que alaban a Dios, y los únicos que alaban a Dios, podemos entender, son los redimidos del Señor, la iglesia. Y en el capítulo 6 empieza a Juan, o en el capítulo 5 también ve que hay un pergamino, un rollo, que comienza a desatarse en el capítulo 6, romperse los sellos. Y todo esto, ¿de dónde viene? Como les dije, para poder entender un poco mejor el libro de Apocalipsis, se tiene que leer, les invito a que lean Daniel a partir del capítulo 7, que es la llave para entender un poco las profecías. Hice un cuadro para poder entender un poco mejor esto. Pero es esto lo que encontramos. Las 70 semanas de Daniel es lo que Daniel encontramos en Daniel capítulo 11, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, son continuaciones de esto. Pero Daniel capítulo 9 habla acerca de esta situación. ¿Recuerdas? Israel ha sido entregada a un gobierno ya global. En anteriores oportunidades han subyugado a la nación de Israel, pero naciones o pueblos, para ser más exactos, que no han tenido hegemonía mundial, solamente hegemonía regional, o simplemente gobernaban a los judíos, los filisteos y otro grupo más, ¿no? Los amonitas tal vez, pero no en hegemonía mundial. Pero llega un momento en que ya hay una hegemonía mundial y empieza con los babilonios. Recordamos que el imperio Babilonia gobernó a todo el mundo entero, al mundo entero. Después del imperio babilonio, quien conquistó a los babilonios son los medo-persas. Quien derrotó a los medo-persas y conquistó el mundo entero eran los griegos con Alejandro Magno. Y después quien conquistó a los griegos y dominó a todo el mundo entero fueron los romanos. Bien, cuando en la Biblia encontramos que en el tiempo de que los babilonios van a tomar a las naciones del mundo, de entre ellos los judíos, Jeremías le dice al rey que se rinda, que no haga alianza con Egipto, pero es desestimado su consejo y es desestimado lo que él había dicho de parte de Dios. Y al final Nabucodonosor toma Israel, Jerusalén, mata al rey y lleva a esclavos. Y en medio de esto Jeremías escribe una profecía de parte de Dios, que los judíos estarían 70 años cautivos. Recordamos, anteriormente Dios había dicho a Moisés que los judíos estarían 400 años esclavos en Egipto. Y después de los 400 años, poco más, salieron de la esclavitud de Egipto, y eso lo conocemos como la salida del Mar Rojo, o por el Mar Rojo, ¿recuerdan? Ahora sucede lo mismo. El pueblo de Dios está inmerso dentro de la potencia mundial que son los babilonios, y Jeremías dice que 70 años iban a estar así. El tiempo pasa y más o menos cuando Daniel tiene 90 años aproximadamente, porque Daniel fue llevado a Babilonia como esclavo a los 15 años aproximadamente, son 70 años. Daniel tiene más o menos 85 ahora, 85 a 90, y él comienza a leer las profecías de Jeremías, que casi fue contemporáneo con él en una parte de su vida, y lee que 70 años iban a estar esclavos y luego Dios iba a permitir el retorno. Y en medio de esto, en el capítulo 9, Daniel comienza a orar
para que Dios cumpla su palabra, para que Dios cumpla el retorno del exilio a los judíos. Y en medio de esa oración, Dios envía un ángel, Gabriel, para decirle una profecía a Daniel. Dice, va a acabar el pecado, va a acabar la iniquidad, va a acabar todo, va a venir el Mesías y va a reinar el rey, rey de reyes y señor de señores, va a venir y va a gobernar, va a poner fin a todo esto. ¿Y cuánto tiempo va a pasar? Tiene que haber 70 semanas. 70 semanas de años, es decir, cada semana es una semana es 7, no semana de días, semana de años, 7 años. 70 por 7, 490. O sea, en 490 años se va a acabar todo, la maldad del mundo, el pecado, la iniquidad. Vendría el Señor de señores y Rey de reyes a gobernar, a poner orden. 490 años. Entonces Daniel dice, muy bien, voy a empezar a contar desde hoy. No. Desde hoy no se cuenta los 490 años. Los 490 años tienen un punto de partida. Tienen un punto de inicio. Es desde que se da la orden para reedificar los muros. Y lo que encontramos por medio de Historia Universal y por medio de la Biblia, que la única orden para reedificar los muros de la ciudad es con Nehemías y el rey Atarjerjes. Ahora, el ángel Gabriel le dice a Daniel, esta profecía de 70 semanas es para tu pueblo y para tu santa ciudad. El pueblo de Daniel es el pueblo de Israel, la santa ciudad es Jerusalén. O sea, estos dos tienen que estar inmiscuidos dentro de estas 70 semanas, de estos 490 años. El punto de partida, vuelvo a repetirte, la orden para reparar los muros. Y hay un solo decreto para reparar los muros. Para reparar el templo hay varios decretos, pero para reparar los muros hay uno. Nehemías con Atarjerjes es el punto de partida. ¿Correcto? Entonces, vamos viendo. 70 semanas es un estudio profético basado en Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Puntos para resaltar. Es para Israel, para la santa ciudad Jerusalén, para el pueblo de él. 70 semanas. Entonces, el contexto bíblico, Daniel ora por la restauración de Jerusalén. Es decir, ellos están ¿dónde? En Babilonia. ¿Cuándo vamos a regresar? Dijiste Dios, 70 años. Jeremías lo profetizó y estamos a punto de que se cumpla. ¿Correcto? El ángel Gabriel revela una profecía sobre el futuro de Israel. Para tu pueblo, Israel, tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Qué son las 70 semanas? Son 70 semanas de años. 70 por 7, 490 años en total. ¿Correcto? Son 490 años en total. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Cuál es el motivo que se da esto? Encontramos estos 6 motivos. Terminar la prevaricación. Poner fin al pecado. O sea, el pecado se va a erradicar de la tierra. Expiar la iniquidad, traer justicia eterna, sellar visión y profecía. O sea, no más profecías, no más visiones. Y ungir al santo de los santos. Ungir. Entonces, al final de estos 490 años, todo esto debe suceder, debe acontecer. ¿Correcto? Pero es para quién? Israel, con sede en Jerusalén. Ahora, el ángel le dice cómo va a ser dividida las 70 semanas. 7 semanas, en tiempos angustiosos se van a reedificar los muros, 49 años. Después 62 semanas desde esta orden. Aquí, 62 semanas después de reedificar los muros, o 69 semanas contando desde el punto de partida, que es 434 años, se le quitaría la vida al Mesías príncipe. Y luego por una última semana de 7 años. O sea, se divide de 3 maneras. No es simplemente que, bueno, se le ocurrió al ángel. Hay una explicación por qué. La explicación, desde mi punto de vista, que lo dividió así es porque la última semana no era continuo. Hubo un paréntesis de parte de Dios. Luego, esto es como son divididos los 490 años. Luego, las 70 semanas, según la interpretación bíblica, una semana, 7 años,
70 semanas de años es X es igual a 490, es matemática. 70 por 7 igual 490 años. Bien, ahora, las 70 semanas se distribuyen históricamente en 3 periodos. Primer periodo, 7 semanas o 43 años. Segundo periodo, lo que hemos visto anteriormente, 62 semanas o 434 años. Y el tercer periodo, la última semana o 7 años. Sumado todo te da 490. ¿Se nota? Está en rojo. ¿Se nota? No se nota. Te voy a que poner en negro, pero igual. Vamos avanzando. No puedo cambiarlo ahorita. Muy bien. Muy bien. Aquí viene lo importante. ¿Cuándo empieza? Desde la orden para reedificar los muros. ¿Ya? 483 años han pasado aquí. ¿Ya? 434. 49 de la primera semana y 434 de la segunda semana. ¿Correcto? 483 años. La pregunta es, ¿en qué año se da la salida de la orden de edificar Jerusalén? ¿Cuándo? Porque ese es el punto de partida, salida de la orden. ¿Cuándo se da? Y la orden, como hemos visto, se da desde la orden, como vimos en el cuadro anterior, desde que Artajerjes le da la orden a Nehemías de la reedificación de los muros. ¿Correcto? Ahora, el primer periodo, 7 semanas, segundo periodo, 434, suman 483 años o 69 semanas. Empieza desde la orden de reparar los muros aquí hasta la muerte del Mesías príncipe, aquí. Y si vimos el cuadro que me dice que no se notó, literalmente da el tiempo, cronológicamente da el tiempo exacto de lo que Dios dijo. Ahora, aquí es lo que se conoce como el tiempo de gracia, desde que muere Cristo, o desde el tiempo de la iglesia, hasta el arrebatamiento. Esto es un paréntesis. Dios hizo un paréntesis y no completó las 70 semanas o los 490 años de corrido, ¿ya? Sino dejó una última semana que aún no empieza. La última semana no empieza. ¿Por qué? Porque el pecado sigue existiendo, la prevaricación también. No se ha ungido el Santo de los Santos. La profecía aún no se cumple. Y es por eso que, desde mi perspectiva, es que Dios lo dividió así. Reedificación de los muros, muerte de Cristo y una última semana. Y Dios lo dijo también, tomaré un pueblo que no es mi pueblo y lo haré mi pueblo, refiriéndose a ¿qué? A la iglesia. ¿Cuánto tiempo va a durar la iglesia? No se sabe. No hay una sola profecía que se tenga que cumplir para el arrebatamiento. No hay una sola profecía que se tenga que cumplir para el arrebatamiento. Entre ayer y hoy, porque me quedé hasta tarde, revisando algunos blogs, y hay mucha confusión en cuanto a esto. Y les digo porque aún dentro del mundo, bueno, dentro de nuestras denominaciones, hay algunos pastores que creen que lo que dice Mateo 24 acerca de que hay guerras y rumores de guerras, y muchos blogs estuve leyendo ayer, algunas informaciones de que esto es la señal de que Cristo viene por su iglesia, y eso es falso. Esto es totalmente equivocado. ¿Ya? No hay una sola profecía que se tenga que cumplir. Alguien también mencionó, la ciencia avanzará. Daniel capítulo 12, verso 4. ¿La ciencia avanzará? Por supuesto que sí. Pero ese de la ciencia avanzará de Daniel 12, 4, ¿en qué tiempo lo dice? Si tú te percatas, si te das cuenta y lees todo el contexto, Daniel capítulo 12 está hablando de este periodo, el periodo de la tribulación, los últimos 7 años. Ese de que la ciencia avanzará está hablando de este periodo de aquí. No está hablando de nuestro periodo actual. No está hablando aún ni siquiera del tiempo de Daniel, cuando él está viendo la visión. Está hablando del tiempo futuro. Así que y escuchaba un grupo de pastores que decía, sí, el anticristo ya debe estar porque dice Daniel que la ciencia avanzará. Eso no tiene nada que ver con eso. No hay una sola profecía. Escuché
el templo ya va a estar listo. Dicen que ya tienen todos los planos. El templo de Israel puede estar construido y quedarse construido 1, 2, 3, 10, 15, 20 años. Y eso no significa que ya viene Cristo por su iglesia. Pablo lo dice, Maranata, 2 Corintios, Cristo viene, estemos preparados. Pedro lo dice, y aún cuando hemos estudiado la carta de Pedro, algunos se burlan diciendo que, ¿no decías que Cristo venía? Aún está demorando, pero Dios tiene un propósito, tiene un plan. Nosotros no sabemos cuándo ha de venir por su iglesia. No hay una sola profecía, no hay una sola cosa que se tenga que cumplir para que Cristo venga por su iglesia. No hay nada de eso. Todo lo que tenemos es para su establecimiento de su segunda venida literal aquí en la tierra para gobernar. Mateo 24 es todo paralelo a Mateo capítulo 6. ¿En qué momento del tiempo estamos nosotros? Aquí, 2026, estaremos, no sé si aquí, pero estamos en este periodo. Porque si yo te digo estamos aquí, entonces tú me dices, ya Cristo ya viene. Lo mismo decía Pablo hace 2000 años, cuando estaba por acá. ¿Correcto? Entonces, ahora, Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está en este tiempo. Apocalipsis, capítulo 4 y 5, también está ya en este tiempo final. Apocalipsis, capítulo 5, está ya dentro de este periodo. Capítulo 6 está dentro de este periodo cuando empiezan a desatarse los sellos. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos, nosotros hemos empezado con Apocalipsis capítulo 1, estaba en este tiempo, capítulo 2 estaba en este tiempo, capítulo 3 estaba en este tiempo, capítulo 4 en los tiempos finales, la preparación, el preámbulo, capítulo 5 también, y el capítulo 6 ya es el inicio ya de esta última semana. Capítulo 6 es el inicio de esta última semana de Apocalipsis capítulo 6. Entonces estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis. Ahora tengo un cuadro mejor para esto. El tiempo de la tribulación. Ya. Este periodo de aquí, esta última semana, este periodo para cumplir los 490 años, aquí es 7 años nada más para cumplir los 490, 49, 34 más 7, 490. Este periodo final de 7 años, en el cual estamos capítulo 6 de Apocalipsis, lo traigo al siguiente cuadro. Esta es la última semana, ¿correcto? La última semana. ¿Cómo inicia? No inicia con el arrebatamiento. He visto que en muchos lugares dice, la última semana empieza con el arrebatamiento. No, no es así. Volvemos al punto. El arrebatamiento se da aquí, pero el inicio se da aquí, casi seguido al arrebatamiento, pero el arrebatamiento no es el inicio de estos 7 últimos años. Eso no es. El inicio de estos últimos 7 años es la firma del pacto del anticristo con Israel. Ese es el inicio de estos últimos 7 años. Y como hemos visto, capítulo 6, en estos 3 años y medio, ¿qué se da? Los sellos. El primer sello, ¿de qué trata? El segundo sello trata el tercer sello de hambre, el cuarto sello de peste y muerte. Esto se da aquí. El quinto sello que vamos a ver hoy día, si es que nos alcanza el tiempo, si no lo concluimos en la noche, se va a dar aquí, justo a la mitad para iniciar los últimos 3 años y medio. Después de los 7 años, Cristo viene de manera corporal a la tierra a reinar por 1000 años. Esto ya es otro cuadro. Pero duración de 7 años, dividida en 2 secciones. Aquí es el principio de dolores. Aquí es lo que llama la gran tribulación. Inicia acá, Mateo capítulo 24. Esto es, estamos ahora en el tiempo de la tribulación. Aquí, capítulo 6, el inicio del capítulo 6. ¿Dónde está la iglesia en este tiempo? Porque todo este acontecimiento es ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde está la iglesia? En el cielo. La iglesia está en el cielo. En este momento, aquí,
cuando la iglesia es arrebatada, aquí no queda un solo creyente en la tierra. Un solo creyente. Obvio, porque si se queda, no es creyente. ¿Correcto? Pero sí va a haber personas, cristianos nominales. ¿Qué son cristianos nominales? Solamente de nombre. Yo soy cristiano, bueno, pues. ¿Ya? Tú puedes decir que eres hasta, no sé, Superman. Pero en realidad no lo eres. Entonces, cristianos nominales que dicen ser cristianos, pero no lo son. Pero sí personas que han conocido el Evangelio, pero que nunca han entregado su vida. Y también Dios va a permitir que los judíos prediquen el Evangelio, porque aquí, cuando la iglesia es arrebatada, ¿quién vuelve a tomar el papel principal en la historia de la humanidad? Israel. Hasta aquí es Israel el papel principal. Dios está trabajando con Israel hasta aquí. Pero ese es el tiempo de gracia. ¿Trabaja con quién? Con la iglesia. Cuando la iglesia es arrebatada, nuevamente Israel toma hegemonía como papel protagónico en la historia de la humanidad. La iglesia en el cielo, y todo este acontecimiento es en la tierra. Y estamos aquí a empezar el sexto sello. Cosas que van a suceder más adelante. ¿Correcto? ¿Hasta ahí todo claro? Gracias, Samuel. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, por favor. Este pasaje es muy significativo cuando vamos a abrir este sexto sello. ¿Ya? La idea es, el sexto sello es, la idea es venganza. La venganza. ¿Ya? Y recuerdas, el primer sello viene de parte de ¿quién? De Dios. El segundo sello también. El tercero, el cuarto y el quinto es la venganza. ¿De parte de quién viene? De Dios también. ¿Ya? También viene de Dios. ¿Ya? Porque es un clamor, la venganza es un clamor de las almas que están identificadas con el Señor, que piden que vengue su sangre y que traiga juicio para los impíos. ¿Quiénes son estas almas? Los que han muerto en el tiempo de la tribulación, creyentes que se han convertido en el tiempo de la tribulación y que pide que traiga venganza. Ahora, no es incompatible, hermanos, que hacer esta súplica para con Dios. No es incompatible, por si acaso. Aunque el mundo actual podría pensar, un Dios de venganza no existe. El Dios de venganza no existe. ¿Por qué? Porque la gente ha reinterpretado a Dios a su antojo y a su manera. Las personas en el mundo han eliminado cualquier idea de que Dios sea un Dios de venganza o un Dios vengativo. Lo ha eliminado por completo. ¿Cómo lo ha catalogado a Dios? Como Dios de amor, 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 amor y amor, nada más. Pero las Escrituras nos muestran que Dios es un Dios de venganza. Y te lo voy a comprobar. Deuteronomio capítulo 32 dice lo siguiente. Verso 35 de Deuteronomio 32. Mía es la venganza y la retribución. ¿Quién está hablando? Dios. ¿Ya? Versículo 41, mismo capítulo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos. ¿De quién están hablando? De Dios. Verso 43. O verso 41, perdón. Ahora, me adelanté. Ese verso era 43. Él vengará la sangre de su pueblo. Verso 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré retribución a los que me aborrecen. ¿Quién habla? Dios. ¿Correcto? Dios va a dar su merecido a los impíos. Ahora, esto no son citas aisladas, por si acaso. Aún el salmista puede mencionar que Dios es un Dios de venganza. ¿Ya? Capítulo 94, Salmo 94. Jehová, Dios de las venganzas. Dios de las venganzas que muéstrame. Miren,
lo menciona literalmente como el Dios de las venganzas. Y termina el Salmo 94 diciendo, y los destruirá Jehová nuestro Dios. Hay varios salmos llamados los salmos imprecatorios, en los que el autor, inspirado, por si acaso, por el Espíritu Santo, clama a Dios para que destruya a los malvados. Clama a Dios para que haga justicia. Los salmos imprecatorios más extensos son el Salmo 35, el Salmo 69 y el Salmo 109. No los vamos a leer, pero puedes en casa hacerlo y vas a ver de esto, ¿ya? Y también hay otras secciones más pequeñas, más cortas, similares, pidiendo a Dios que castigue a los malvados. Por ejemplo, aparte del Salmo que te he mencionado, te voy a leer el Salmo 79, el verso 10. Porque dirán las gentes, ¿dónde está tu Dios? Sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y aún saliendo de los salmos, el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 15, dice, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. También podemos encontrar esto en Isaías 59 y capítulo 59, verso 17, dice lo siguiente en cuanto a esto mismo que Dios hace o ejecuta. 59, verso 17. Dice así, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura. Verso 18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos, y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa. Isaías 63, verso 4, del mismo modo habla, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Ahora, quiero que vayas al Salmo 64. Salmo 64. Aquí sí quiero que dice, verso 7 dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Verso 9, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Y el verso 10 termina diciendo, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Vuelvo a repetirte. Verso 7, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los hará caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo. En cierto sentido es algo un poco aterrador que el justo pueda ver la destrucción de los impíos y alegrarse y ser feliz por ellos. ¿Sí? Pero ahí está el elemento. Dios es un Dios de venganza. Y la venganza revela la gloria de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios y la rectitud de Dios. Y cuando todo esto suceda, los justos que van a alegrarse. ¿Y por qué se van a alegrar? Porque vamos a ver la santidad de Dios. Vamos a ver la rectitud de Dios. Y Dios va a ser glorificado. Ahorita el nombre de Dios es vapuleado, es tenido a menos. Mucha gente piensa que se está burlando de Dios. Pero cuando Dios traiga venganza, el nombre de Dios será reivindicado. Y eso es lo que alegra al justo. Que Dios sea reivindicado por sobre todas las cosas. Ese es el punto. Ahora, Proverbios 25, 21, por si acaso. Proverbios. Vamos a ver la otra cara de la moneda.
Proverbios 25-21. Dice: si el que te aborrece tuviera hambre, dale ¿qué? De comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Como por eso te dije, esta es la otra cara de la moneda. Debemos ser compasivos. Debemos mostrar, hermanos, el amor de Dios hacia los pecadores. Así como el amor de Dios se manifestó hacia nosotros, del mismo modo, nosotros tenemos que mostrar su amor para con los pecadores. Hay un equilibrio, por si acaso, en buscar misericordia y compasión por aquellos que están bajo el juicio de Dios y buscar y anhelar venganza, lo cual expone a Dios y va a reivindicar o vindica su justicia y su santidad. Hay un equilibrio, por supuesto que sí, y te lo voy a mostrar. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. ¿Cómo marcamos este equilibrio? Romanos capítulo 12. Verso 19. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Se acerca el día de la venganza? Por supuesto que sí. Pero esto no significa que nosotros debemos tratar a los pecadores con sed de venganza. Eso no te dice a ti y a mí que tratemos a los pecadores con sed de venganza, con espíritu vengativo o con actitudes de retribuir lo malo que hacen con nosotros. Eso no es lo que tenemos que hacer. Si anhelamos que venga un día, llegue la santidad de Dios, la justicia y la rectitud de Dios, que sean vindicadas, o sea, que verdaderamente el mundo se vaya el mal, el pecado, pero al mismo tiempo sabemos que es un día terrible para los impíos. Porque cuando Dios venga y vindique su santidad, su justicia, va a ser un día terrible para los impíos porque van a ser destruidos. Y mientras tanto, les extendemos nuestro amor, nuestra compasión y nuestra misericordia. ¿Por qué? Porque el verso siguiente así lo dice. Volvemos a leer el verso 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por mientras, hasta que el Señor pague, ¿tú qué tienes que hacer? Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, si tuviere sed, pues haciendo esto, aguas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Correcto? Mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Clamamos: sí, Señor, tienes que venir y destruir a todo el impío, tu santidad tiene que estar. Pero mientras esto no suceda, nosotros tenemos que extender ¿qué? Amor hacia los pecadores. ¿Ves que hay un equilibrio? Claro que sí. Ahora, al estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a enfrentarnos, como le dije, a la venganza de Dios. El tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia llegó a su fin y nos encontramos en un periodo de 7 años que hemos llamado el tiempo de la tribulación. Ya lo hemos visto en el cuadro. También se le conoce de diferentes maneras. Una de ellas es el tiempo de angustia de Jacob en referencia al papel de Israel en él, porque Israel es el centro de ese tiempo. Los 7 años que hemos visto, el último periodo, que es destinado por Dios como el último de las semanas, es donde el tiempo que Dios desata toda su venganza, su juicio, su ira sobre la tierra, como nunca antes lo ha hecho a través de toda la historia. Estos tiempos van a ser tiempos muy terribles, ¿ya? Ha habido tiempos en que la venganza de Dios se ha manifestado, cuando la ira de Dios se ha manifestado, ¿ya? Pero este tiempo final es mayor que cualquier otro periodo que se haya visto en toda la humanidad de parte de Dios
para mandar juicio sobre la tierra. Ahora, vemos en Mateo 24 que Jesús predicó un sermón, el sermón del monte de los olivos. No confundan con el sermón del monte, que es Mateo capítulo 5 al 7. Este es el sermón del monte de los olivos en Mateo capítulo 24. Y que habló sobre este periodo, que eran 7 años, dividido en 2 partes. Mateo capítulo 24 lo vamos a ver. La primera mitad, lo hemos visto, lo llamó comienzo de ¿qué? De dolores de parto. Es un término muy vivido porque cuando un niño está por nacer, antes del nacimiento se experimenta una serie de dolores de parto que se vuelven cada vez más intensos. Los dolores de parto van de menos a más. Y esto es lo que va a suceder. Son más intensos y más frecuentes a medida que se acerque el gran acontecimiento del nacimiento. A medida que se acerca el nacimiento del bebé, los dolores se intensifican y no solamente se intensifican, se hacen ¿qué? Más frecuentes por este gran acontecimiento que es la venida de un ser a este mundo. Entonces, lo que nos dice nuestro Señor haciendo este paralelismo en Mateo 24 es que habrá un gran acontecimiento, no la llegada de un niño, sino la llegada del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Hijo de Dios. Pero cuando falten 7 años para que Él llegue, van a empezarse estos dolores de parto y van a ir en aumento como el nacimiento de un bebé. Esa es la figura que Él está mostrando en Mateo 24. La tierra va a sentir ese dolor, por si acaso. Es que quien va a recibir, es la tierra quien va a recibir este dolor. Va a empezar lentamente y se intensificará rápidamente. Ya hemos visto sello 1, que es muy corto, sello 2, que de inmediato, ¿qué es lo que sucede? Las guerras. Entonces, el inicio de esos dolores son los primeros 3 años y medio, como hemos visto. Y el dolor más intenso llegará a partir de la segunda mitad, que es conocida como la gran tribulación. Así que la primera parte, en Mateo capítulo 24, que es en paralelo a Apocalipsis capítulo 6, van en paralelo estos dos. Mateo capítulo 24, el verso 8, Jesús lo denomina principio de dolores. Mateo capítulo 24, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y Jesús le denomina la gran tribulación. Ahora, hay algo que conviene para tener en cuenta en esta cronología, que no solamente está reflejada Apocalipsis capítulo 6 en Mateo 24, también está reflejada en 2 evangelios. Está reflejada en Marcos, capítulo 13, y también en Lucas, capítulo 21. Y quiero que abras Lucas, capítulo 21, que es lo mismo. Lucas también registró esto. Pero hay una particularidad. Dice, entonces los que estén en Judea, capítulo 21, verso 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Y el verso 22 es algo muy peculiar, porque estos días son días de retribución. Esa palabra retribución es traducida acá como retribución, pero el original es venganza. Son días de venganza. Entonces, se refiere al tiempo posterior, la abominación después del punto medio, es decir, la segunda mitad. La furia, la venganza de Dios realmente golpea en la segunda mitad de estos 7 años. Lucas lo llama estos días de venganza. Porque esto es muy importante, pero Lucas, como les dije, marca aquí lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13. Lucas sí lo plasma por escrito,
cosa que Mateo tal vez no lo menciona, pero Lucas nos dice que vienen los días de venganza. ¿Cuándo? Desde la segunda mitad o el tiempo de la gran tribulación, los siguientes 3 años y medio, y él lo plasma como los días de venganza. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque coincide con lo que veremos con el 5º sello. La cronología es muy sencilla de entender. Los primeros 4 sellos aparecen en la primera parte de estos 7 años, en los principios de dolores, y el 5º sello comienza a la mitad de la segunda parte, y es tiempo de venganza. Ahora, Segunda de Tesalonicenses también contribuye a esto. Solamente déjame leerte Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice: ¿no os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Acerca de qué? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces, ¿qué es lo que está? Capítulo Segunda de Tesalonicenses está hablando aquí. ¿Quién retiene? Hay pecado en el mundo, pero va a haber un momento en que el pecado ha de irse. Es el Espíritu Santo quien retiene todo esto. Y el capítulo anterior, el capítulo 1, el verso 5 dice: esta es la demostración del justo juicio de Dios. Y está hablando de lo mismo. Pedro ve lo mismo. Capítulo 3, verso 10, que se acerca el gran día de la venganza del Señor. Dice lo siguiente, capítulo 3 de Pedro, de su segunda carta, capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas han serán quemadas. Es un día en que el Dios justo, el Dios recto, el Dios santo traerá su justicia tan esperada sobre hombres y mujeres pecadores. ¿Ya? Y es cierto, hermanos, que los creyentes van a regocijarse en ese día, porque muestra la gloria de Dios, pone fin a la iniquidad que despreciamos, pone fin al pecado, pone fin a la maldad, pone fin a todo lo que es deshonra a Dios, vindica al Señor, que ha sido ridiculizado, como te dije, muchas ocasiones, y recupera todo el universo del usurpador Satanás. Trae justicia eterna y pone fin al reinado del pecado. Entonces, es por eso que los creyentes nos gozamos cuando venga la justicia o la venganza del Señor. Es por eso que ahora entendemos la alegría que el salmista podía plasmar en sus escritos y la esperanza en el corazón de los apóstoles en ver este acontecimiento. Entonces, ahora, hay un sentido dual también de alegría y de tristeza. Un poquito más para poder entender. Estoy dando todo esto para poder entender un poco mejor esto de la venganza. Capítulo 10 de Apocalipsis, verso 9. Dice: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Ya? Verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre, o amargó mi estómago. ¿Qué significa esto? Esta es la actitud agridulce del juicio. Es una actitud agridulce. Hay dulzura porque es vindicación para Dios. Hay dulzura porque con ella trae justicia eterna. Hay dulzura porque con ella se acaba el pecado. Hay dulzura porque ella nos trae paz. Y hay amargura porque con ella devasta a los impíos. Aniquila a los impíos. Entonces, es es agridulce. Entonces, y más o menos, ¿recuerdas? Agridulce, Jesús en la cruz.
perdónalos porque no saben lo que hacen. Algo similar con Esteban, no les tomes en cuenta este pecado cuando era apedreado. Pablo diciendo, ojalá yo sea anatema, maldecido para que todos los judíos, mis hermanos, sean salvos, conociendo que la venganza y la ira de Dios. Ahora, Dios no quiere que nadie perezca, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esto es un punto de partida. El salmista puede expresar esto. El mismo salmista que escribió estos salmos imprecatorios y que hablan de la venganza, es el mismo salmista que no quiso matar a Saúl, teniendo oportunidad de devastar su vida. Sí, estoy hablando de David. Y 1 Samuel capítulo 24 y 26 registran esas oportunidades que David tuvo de matar a su enemigo. Y le perdonó porque tenía compasión, misericordia sobre su enemigo Saúl, y se preocupaba por el alma de aquel hombre, ¿ya? Y porque no quería ser conocido por Dios. Pero llegará un momento en que el Espíritu de Dios ya no va a contender con el hombre, llegará a su fin. Y hemos visto a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, vamos ahí por favor, que hay fuerzas en juego. Sello número 1, la fuerza, ¿cuál era? La paz. Sello número 2, la guerra. Sello número 3, perfecto, la fuerza que inundaba la tierra de hambre. Sello número 4, las pestes con muertes generalizadas. Con el sello número 4, y todavía son principios de dolores, muere la cuarta parte de la población mundial. Ahora imagínate, ¿cuánta gente va a morir con la venganza y la ira de Dios que se da en total esplendor a partir del segundo periodo, o a partir de los 3 años y medio, o a partir del quinto sello? Entonces, el quinto sello es que la venganza, pero detrás de ella está ¿qué cosa? La oración. Es la oración por venganza, ¿ya? La venganza no se manifiesta en el quinto sello, pero la oración sí, ¿ya? Y si recordamos la promesa de Santiago, pero vamos al verso 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Es decir, todavía no puedo traer venganza porque hay aún todavía más gente que ha de morir por causa de mi nombre. ¿Quiénes son estos? Los que han muerto en el tiempo de la primera parte de la tribulación, perseguidos por causa de Cristo. Ahora, miren lo que encontramos aquí. Vi bajo el altar almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Verso 11. Y se les dio vestiduras blancas. Ahora, si recordamos lo que dice la promesa de Santiago, que la oración eficaz del justo que puede mucho, entonces estas oraciones deben ser poderosas. ¿Por qué deben ser poderosas? Porque estas oraciones las ofrecen personas que ya están redimidas y no tienen rastro de pecado. Así, estas oraciones son de justos perfectos. No son de justos imperfectos, de justos perfectos. Y esas oraciones tienen fuerza y son por venganza. Y esas oraciones van a ser respondidas. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, analizar 4 características para este quinto sello, para poder entender un poco mejor. Primero, vamos a analizar a las personas involucradas, vamos a analizar
sus peticiones, vamos a analizar las promesas que recibe, ¿correcto? A las personas involucradas, las peticiones, las promesas que reciben, ¿correcto? Entonces, en primer lugar, sí, son tres características, perdón, dije cuatro, tres características para poder entenderlas. Verso 9, cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio, o por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Ya? Este sello revela las almas bajo el altar. ¿Cómo llegaron ahí? Verso 9 nos dice que fueron asesinadas. Por tanto, podemos afirmar que son mártires. Mártires porque han muerto por causa de Cristo. Así pues, después de una falsa paz que hemos visto con el primer sello de guerra, hambruna y una plaga que provoca la muerte de la cuarta parte de la población mundial, sobreviene ¿qué? La persecución, que termina ¿en qué? En el martirio. Los que se convierten en el primer periodo o en este periodo son perseguidos y terminan ¿en qué? En martirio. Y esto encaja perfectamente en lo que Mateo 24 está hablando. Entonces, cuando le preguntan al Señor Jesús acerca de todo esto, ¿cuándo han de suceder todas estas cosas? En Mateo capítulo 24, ya hemos visto que Jesús va a mencionar, va a responder, y empieza diciendo que nadie os engañe, que muchos van a venir en su nombre, que van a inventar una paz, y va a venir guerras, rumores de guerras. Pero llegamos al versículo 9 del capítulo 24, dice, entonces os entregarán a tribulación y os que matarán. Vemos el paralelo con el capítulo 6, hay gente muerta, que son mártires, y lo mismo sucede con lo que Cristo vaticinó. Las almas que están bajo el altar en el quinto sello fueron asesinadas, y es precisamente lo que ha seguido. ¿Acerca de qué? Hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿recuerdas? Entonces, van a entregar a tribulación y os matarán, y serán, ¿qué cosa? Aborrecidos. Acaban con la vida de estos mártires, ¿ya? Después de desastres naturales y las pestilencias que acaban con la cuarta parte de la población, viene la persecución. Dice, seréis odiados. Dice, serán odiados por causa de mi nombre, serán aborrecidos. El verso 9. Así que inmediatamente después del cuarto sello viene el quinto, que es la persecución generalizada. Eso es lo que se da con el quinto sello. Podemos leer lo mismo en Marcos capítulo 13, del 9 al 13, y Lucas 21, del 12 al 19. Es el paralelo junto con Mateo capítulo 24. No lo vamos a hacer, pero puedes hacerlo en casa. La persecución comienza, ¿ya? Y esto es importante señalar que es bastante difícil, ¿ya? Es difícil para los que van a estar ahí. Esta persecución comienza en los primeros 3 años y medio. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Porque ya tenemos iniciado en el versículo 9 de Daniel la abominación desoladora que no viene hasta el capítulo o hasta el verso 15. Entonces, ¿por qué es importante esto? Vuelvo a repetirte, porque nos hace entender lo que dijo Jesús, que esto es solamente el comienzo del dolor. El verdadero dolor viene después. O sea, son los pequeños hincones que tiene la madre antes de alumbrar. Los verdaderos dolores es cuando está a punto de dar a luz. Tal vez 15 días antes, ¿ya? Tiene hincones. Pero estos hincones todavía no. Todavía no. Tienen que ser más prolongados y con menos distancia entre uno y otro, para que puedan hacer el bebé. Entonces, esto solo es el comienzo, ¿ya? Como te dije, el comienzo se lleva a la parte de la población mundial. Imagínate cómo será el resto de todo esto.
¿Cómo será el resto? Entonces, y al principio de los dolores hay una persecución inicial. Y estos que están debajo del altar que han muerto a través de esta persecución son los que oran por venganza, porque conocen a Dios, que Dios es un Dios de venganza. ¿Ya? Entonces, estos son los que han muerto, los que han sido odiados por todas las naciones, ¿por causa de qué? Por causa del nombre de Cristo. Aquí es donde comienza. La persecución ya será oficial, será liderada por las autoridades, seréis odiado por todas las naciones, dijo Jesús. No solamente por tu vecino, dice por todas las naciones. Y es muy probable que en todo lugar hay persecución a los creyentes. Apocalipsis capítulo 17, verso 6 nos menciona esto. Entonces, esto es lo que va a suceder ¿con qué? Con este sello. Y mientras tanto, como les dije, la iglesia ¿dónde va a estar? Ha sido arrebatada y ¿está dónde? En el cielo. En este periodo, ¿habrá personas salvas? Por supuesto que sí. Vemos aquí, son las que han muerto. ¿Ya? Entonces, mira lo que está mostrando esta parte. Mira lo que se está mostrando aquí. Volvemos a Mateo capítulo 24 y algo muy importante. Recuerda, Mateo 24 nos está hablando acerca del tiempo de la tribulación. Va a haber personas salvas genuinas, sí, y va a haber falsas creyentes o creyentes nominales, es decir, solamente de nombres, que se unirán a este grupo como siempre lo han hecho. No serán el verdadero trigo, serán cizaña. Pero una vez que comience la persecución, ¿qué va a pasar? Se van a apartar. Como estamos llevando los estudios los días miércoles, la iglesia se mantenía pura, la iglesia se mantenía santa, y lo que se pensó que era una gran noticia, terminó siendo que en la debacle para la iglesia. ¿Cuál fue la gran noticia? Que con Constantino, en el siglo IV, oficializó el cristianismo como la religión oficial. Cero persecución, cero problemas para la iglesia. Pero eso fue, en lugar de ser una bendición, fue ¿qué? Un debacle. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, si tú eras creyente, no habían creyentes falsos. ¿Por qué? ¿Quién quería ser creyente si iba a ser perseguido, si iba a ser torturado, si iba a ser muerto? Para ser creyente, entonces si voy a ser muerto, mejor no soy. Pero los que verdaderamente daban su vida por causa de Cristo. Los falsos no. Pero cuando se instauró el cristianismo como religión oficial, no importa en lo que crees, ven, como ya no te perseguimos, yo soy creyente, sí. Total, para recibir el favor imperial o simplemente para obtener un puesto político, hubo debacle. En el tiempo de la tribulación, los cristianos, los verdaderos cristianos, va a haber gente que se va a unir. No, yo también amo a Cristo, amo a Dios, yo también soy cristiano, o como dirían algunos, yo también soy aleluya. Pero cuando empiece la persecución, ¿qué va a pasar? Yo no soy, me voy. Y en cierta manera la persecución va a filtrar, va a purificar. Y en Mateo capítulo 24, verso 13, menciona, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No está hablando de las obras. Está mostrando o marcando a los verdaderos cristianos. Porque los verdaderos cristianos siempre perseveran a pesar de cualquier tipo de prueba, de dificultad, a pesar del martirio y de la persecución, siempre va a perseverar el verdadero creyente. El verso 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La persecución comienza, sus inicios son los primeros 3 años y medio, continúa hasta el final, llegará hasta el final, por supuesto. Es que el evangelio será predicado. ¿Y por quiénes será predicado? La Biblia habla de este grupo que va a predicar. Bueno, lo predicarán los judíos, 144,000 judíos. Habrá 2 testigos y no solamente eso. Y habrá un ángel que va
volando por los cielos, predicando, Apocalipsis capítulo 14, llegaremos ahí en su momento. Pero, en resumidas cuentas, hermanos, mire que lo que va a pasar solamente con el quinto sello y las personas que están ahí. Empieza el martirio por causa de Cristo. Se dice que la persecución purifica, sí, hermanos. La persecución purifica. La persecución te hace verdaderamente saber si eres creyente o no. No quiero entrar en detalles, pero alguien me dijo, pastor, tenemos que votar por tal candidato porque si no el comunismo nos trae debacle. Y entre broma le dije, o tal vez en serio, no lo sé, ¿y por qué no vivir en un país con este tipo? No es que yo sea de izquierda, es que no va a haber nada. Es que el gobierno no me cuida a mí. Yo no subsisto por el gobierno. Yo subsisto por quién. Nos va a purificar. Y muchas veces estas situaciones se tienen que dar para que su iglesia sea purificada. Ahora, no te digo que votes por tal o cual, por si acaso eso no es el punto. El punto es que a pesar de las circunstancias tenemos que confiar en quién, de quién dependemos. He escuchado mucho, no, si yo voto por tal candidato va a haber trabajo, va a haber esto. Mi dependencia no está en el hombre, mi dependencia está en quién. Podríamos vivir en el país más miserable del mundo y aún así mi dependencia no de un hombre. Y eso es lo que hacen los verdaderos creyentes. Y esto es lo que nos muestra el quinto sello, persecución, pero con verdaderos creyentes, personas que realmente han dado su vida, que han perseverado hasta el fin. Y en cierta manera, la persecución limpia la iglesia, la persecución limpia al pueblo de Dios, de los falsos creyentes, de los creyentes nominales o solamente de nombre. Entonces, muchas veces nosotros no sabemos aprovechar lo que Dios nos ha permitido en el tiempo que Dios nos ha permitido vivir. ¿Por qué? Vivimos en un lugar donde no hay persecución, vivimos en un lugar donde no tenemos que callar. En algunos lugares, te dije hace un momento, en el momento de los anuncios, cantamos a viva voz y me encanta, somos pocos. Hemos ido a empezar el culto muy pocos, pero se ha retumbado este salón. Y no tenemos esa libertad de hacerlo. Pero en algunos países tú tienes que musitar. ¿Qué es musitar? Cantar así. No pueden expresarse. ¿Por qué? Porque hay persecución. El punto es mi dependencia en quién está. La dependencia de estos mártires estaba en Cristo. Si bien es cierto, nosotros no pasaremos por la gran persecución, por la tribulación, porque estaremos con el Señor en gloria. ¿Cómo vivimos ahora? ¿Para quién vivimos? ¿Verdaderamente vivimos para Él? ¿O vivimos condicionado a que todo me vaya bien? Vamos a orar. Padre nuestro, te doy gracias por esta mañana. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Gracias, Dios, porque no pasaremos esta tribulación. Pero ayúdanos, Dios, que esa gratitud sea plasmada por medio de nuestras vidas. Dios, queremos honrarte a pesar de que no somos perseguidos. Queremos vivir para ti. Queremos demostrar dependencia de ti, Señor. Ayúdanos. Bendito y alabado seas. En Cristo Jesús. Amén.